Bienvenidos a la lección número 10. Ya no necesitamos de un tutor. Es así que Pablo nos introduce a través de los textos que aparecen en Gálatas capítulo 3, versículos del 10 al 29, que el antiguo pacto con el nuevo pacto no se encuentran en una disputa o no se encuentran en una pelea. Al contrario, los dos forman parte de una transición, los dos forman parte de un todo, y ese todo es el evangelio de las buenas nuevas. Si hay algo que resalta Pablo es que ninguno de nosotros es justificado por las obras, sino justificados mediante la promesa. Un ejemplo práctico de cómo la promesa es continua es que Dios prometió a Abraham, Dios estableció un pacto con Abraham, pero ese pacto no se rompió o no se vio interrumpido por el pacto en el Sinaí. Al contrario, el pacto en el Sinaí fue una corroboración, una confirmación. De la misma manera, el pacto establecido en el Sinaí con el pacto nuevo no son dos cosas diferentes, al contrario, son una continuación y corroboran que Dios es fiel, Dios es bueno, mantiene su misericordia y sobre todo mantiene sus promesas. En la sección Escribe vamos a escribir Gálatas capítulo 3 versículo 10 hasta el versículo 29. Puedes escoger la versión bíblica que tú prefieras. Si tienes poco tiempo, también puedes escribir Gálatas 3 del versículo 21 hasta el versículo 25. Solamente 4 versículos. Aquí lo que vamos a hacer es parafrasear este texto. También podemos hacer un bosquejo o realizar un mapa conceptual de este capítulo. Lo que tú escojas, queda a tu creatividad. Muchas personas enseñan de que no se debe guardar los 10 mandamientos porque se cambió con el nuevo pacto, según Hebreos 7:12. Pero, ¿será realmente así? Cuando uno estudia Hebreos del 7 al 12, se va a dar cuenta que habla sobre el sistema sacerdotal. Por ejemplo, los versículos del 11 al 28 del capítulo 7 se habla que el sumo sacerdote basaba su sacerdocio en genealogía humana, imperfecta, con errores. Sin embargo, cuando vemos las características del gran sumo sacerdote Jesús, es presentado como Hijo de Dios en el capítulo 4:14. Es sumo sacerdote eterno, según Hebreos 6:20. Es santo, inocente, sin mancha en Hebreos capítulo 7:26. Si nos vamos al lugar donde trabajaba el sumo sacerdote humano, era el santuario terrenal, hecho a semejanza, mostrado a Moisés, ¿sí? La copia del santuario celestial. Eso nos dice Hebreos 8:5. Y en el versículo 1 y 2 de Hebreos 8 hace la diferencia, porque Cristo es el sumo sacerdote de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. La última referencia en cuanto a la ley ritual, que es cambiada, nos recuerda que los sacrificios eran diarios, pero debía empezarse por el sacrificio del sumo sacerdote por el perdón de sus pecados y luego por el pueblo. ¿Sí? Eso está en Hebreos 7:27. Sin embargo, la muerte de Cristo, Jesús no tenía necesidad de ofrecer sacrificio por su propio pecado, porque Él era un ser sin mancha, sin pecado. Y eso está en Hebreos 7:27. En el santuario terrenal era necesario la sangre de animales, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón, como menciona Hebreos 9:22. Cristo, por su parte, es el sacrificio, es aquel derramamiento de sangre en el santuario celestial. Su sacrificio debemos siempre recordar que ha sido una vez y para siempre. En cuanto a los sacrificios terrenales, estos no tenían o no podían hacer a nadie perfecto, como menciona el capítulo 9, versículo 9. Sin embargo, Jesús, su sacrificio, puede hacer que las personas sean perfectas. Jesús limpia conciencias, como menciona Hebreos 9:14. Finalmente, la sangre de los animales no pueden quitar pecados, según Hebreos 10:4.
pero el sacrificio de Cristo sí tiene el poder para quitar el pecado, como menciona Hebreos 9:26. Hola, bienvenidos, mi nombre es Cecilia Paima, estamos en la sección Interpreta que lleva por título Tres mandamientos o tres promesas. El texto se centra en Gálatas capítulo 3 del versículo 21 al 25 y comienza con la siguiente pregunta. ¿Qué quiere decir Pablo cuando afirma que la ley fue nuestro guía, pero solo hasta que viniera Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe y que ahora ya no estamos bajo un guía? Y existen tres posibilidades que son compatibles con una interpretación experimental. En esta sección solo hablaremos de dos primero. Los reformadores protestantes adoptaron una visión de la ley moral del Antiguo Testamento, quiere decir los 10 mandamientos, que los teólogos denominan los tres usos de la ley, los cuales son los siguientes: una ley civil, tutorial y didáctica. La primera se encuentra en Gálatas 3, versículo 23. Habla del primer uso de la ley, el civil, pues la gente está bajo la custodia de la ley antes de llegar a la fe. En esta función, la ley sirve a la sociedad como un conjunto, como un refreno a la delincuencia, el abuso, entre otros. En Gálatas 3, versículo 24, menciona el segundo uso, que es el uso tutorial, que ya se mencionó, en el sentido que el Espíritu Santo lleva al arrepentimiento de las personas al ya saber identificar el pecado. Y el tercero, que es el uso didáctico, nos enseña en Gálatas 3, versículo 25 lo siguiente: el uso de la ley como una regla de vida. ¿Por qué? Porque es útil para enseñar, para reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Y el segundo punto nos dice que va más allá de la función de la ley de restringir el mal, que lleva por título los mandamientos no harás. La lección nos menciona lo siguiente: es muy posible que los 10 mandamientos siempre estuvieran destinados a ser recibidos como 10 promesas morales por parte de Dios, no solo con no lo hagas, sino también no harás, es decir, te prometo que escribiré estas leyes en tu corazón para que siempre vivas así. El comentario de nuestra hermana Elena G. de White: todos sus mandamientos son habitacionales, que se encuentra en Palabras del Gran Maestro, capítulo 25, página 268. Así es que nos vemos la próxima semana. Hola amigos, bienvenidos a la sección Conecta aquí en Ministerio Comentario. Soy su amigo Robinson Ríos y en esta oportunidad vamos a ver algunos textos bíblicos que tienen relación con la porción de estudio de esta semana que se encontró en Gálatas capítulo 3 versículos 10 al 29. En esta sección encontramos enseñanzas fundamentales, enseñanzas muy importantes que ya hemos venido viendo otras semanas. Por ejemplo, la ley no puede hacer varias cosas. Una de las cosas que no puede hacer es cambiar el corazón del ser humano. El problema más grande que el ser humano tiene es un corazón caído, un corazón no nacido de nuevo. Y eso también lo enseña Mateo 22:23. Otra cosa que la ley no puede hacer es salvarnos. Por más que la obedezcamos, como hemos visto en Gálatas capítulo 2, versículos 15 al 20, la ley no puede salvarnos. En segundo lugar, en la sección de estudio de esta semana vimos que solo mediante Cristo nosotros tenemos libre acceso al Padre y reconciliación con el Señor y con el cielo. En Primera de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15 nosotros encontramos este principio. Ahora bien, en tercer lugar tenemos que recordar que solamente nosotros podemos acceder a las promesas que acabo de mencionar mediante la fe. Cuando ejercemos fe en el hecho de que todo lo que Cristo hizo, lo hizo en nuestro favor, entonces, queridos amigos, nosotros podemos tener libre acceso al Padre, podemos tener una vida llena de bendiciones, podemos tener justificación y salvación. Hay textos bíblicos que confirman esta enseñanza. Por ejemplo, algunos de ellos se encuentran en Hebreos 3:14 hasta el 4:2. Todo el capítulo de Hebreos 11 nos habla de la importancia de la fe también. En el libro de los Salmos, el capítulo 37, versículos 3 al 6. Y finalmente el Salmo 115, versículos 9 hasta el 11. Estos son algunos de los versículos que hemos visto durante esta semana. ¿Y qué tal? Si tú tienes alguno más, compártelo en los comentarios que con gusto los leeremos. Que Dios te bendiga. Bienvenido a la sección Enfoca. ¿Existió siempre la ley? ¿Existirá siempre la ley en el futuro?
¿Existió la ley antes de que Jesús escribiera en tablas de piedra? En Juan 8:44 Jesús dice: el diablo ha sido homicida desde el principio, es mentiroso y padre de mentira. ¿Cómo podría haber sido Satanás un asesino y mentiroso si no hubiera habido una ley contra el asesinato antes de la creación de la tierra? Bueno, Pablo describe que la ley es santa, justa y verdadera. Pero Dios tiene todas esas características, ¿no? Y de ahí el dicho, la ley es una transcripción del carácter de Dios, que prescribe que los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios fueron diseñados, modelados, moral y espiritualmente, para que vivan del mismo modo que el propio Dios actúa. Tras la creación, Adán y Eva deben haber vivido de manera sencilla y feliz, con una naturaleza moral y espiritual como la de Dios. Elena de White afirma, cuando Satanás se rebeló contra la ley de Jehová, la idea de que había una ley sorprendió a los ángeles, casi como tomar conciencia de algo impensado. Era evidente que una ley moral había en el cielo, pero dado que el amor reinaba supremo, los habitantes del cielo ignoraban su existencia, porque la ley de Dios estaba escrita en sus corazones. En ese conflicto entre el Edén perdido y el Edén restaurado, se hizo necesario que la ley de Dios fuera expresada explícitamente en forma de mandamientos. El amor y la obediencia no fueron suficientes para que el hombre guarde la ley. En Gálatas 3:25 refleja el anhelo de Jesús por volver a las condiciones originales, cuando haya escrito plenamente su ley en el corazón de todos los que han respondido al llamado de su evangelio por fe y hayan confiado en él para un corazón obediente. La ley de Dios existía antes incluso de que el hombre fuera creado. No se cambiaron los principios de justicia después de la caída de ninguna manera. Nada fue quitado de la ley. ¿Sabes? No había nada que mejorar en ninguno de los estatutos justamente de estos santos preceptos. Y así como la ley ha existido desde el comienzo, de la misma manera continuará existiendo por todos los siglos durante la eternidad. Ahora, hay un punto que debemos entender. El hecho de que Cristo asumiera nuestras culpas y cargara nuestros pecados muriendo por nosotros no invalida lo que dice la ley, para nada. En lugar de ello, más bien glorifica la misma ley y hace que se vea completa y plena en el gran plan de salvación de Dios. Esto debe darnos gozo, debe darnos esperanza, ya que Cristo ejerce verdadera justicia respetando y vindicando esa ley celestial. Te pregunto, ¿cómo reaccionas tú al saber que Cristo se somete incluso a su propia ley? Hola queridos amigos, bienvenidos a la sección Dialoga. En este punto, ustedes con su grupo pequeño, su grupo de estudio de la Biblia, pueden hacerse algunas preguntas, ¿sí? Sabemos que la gracia de Cristo es la que nos salva, pero la ley nos ayuda a tener una vida plena en este mundo. La pregunta que se pueden hacer en su grupo de estudio es: ¿cómo influye la ley en los no creyentes para llevarlos a Cristo y a una conversión espiritual? Y otra pregunta es: ¿cómo reaccionas ante la idea de obedecer a Dios aunque siguiendo tus propios impulsos? Esa es la pregunta que se pueden hacer entre ustedes y pueden ir opinando cada uno en su grupo de estudio. Y ahora les invito a que se puedan suscribir al canal, ahí al Ministerio Comentario, darle like y compartir, ¿sí? Los esperamos hasta la siguiente semana.